Miércoles de Mina es presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendón. Achón, renova tu mundo. Con los auspicios de Pharmacenter te cuida hace más de 30 años. La loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más segura en la vida. Joseph Coiffeur. En tu cabello comienza tu belleza. Mateco. Materiales de construcción. Calidad y cantidad garantizada. Barcos y rodados. Carga para toda la vida. Esta noche en Miércoles de Mina, el informe de gestión del presidente. El presidente de la Nación, Horacio Cartes, brindó su tercer informe de gestión ante ambas cámaras del Congreso. ¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos de la era Cartes? Analizamos la administración del nuevo rumbo y lo hacemos junto a legisladoras de las diferentes bancadas que conforman el Poder Legislativo. A partir de este momento, con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. Hoy puede ser un gran... ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que como siempre, muy, pero muy bien. Yo, como siempre, vestida por Tinola Borbón, ¿eh? Se usa muchísimo ahora. ¿Cómo que se llama esto, Jenny? Decime cuando está así, chiqui. Calado, pea. El calado está muy de moda, ¿eh? Preciosas las mangas caladas. Gracias, Tinola, como siempre. Ya sabés, si querés ubicar a Tinola, puedes hacerlo en el 021 52 50 60. Y en el Facebook como Tinola Borbón S.A. Bueno, la nueva máscara de Revlon que ya la conoces, ¿eh? La Revlon Máscara Collection, que es una completa revolución porque proporciona el look que deseas, ¿eh? Con una clara diferenciación según el tipo de beneficios. Revlon ha creado 5 nuevas y únicas combinaciones de máscaras con cepillos que otorgan diferentes beneficios como volumen, longitud, definición, ultra volumen y el elixir de las máscaras, la nueva Ultimate All-in-One Máscara, que te brinda 5 beneficios en un solo producto. La Revlon Máscara Collection tiene lo que vos necesitas. Bueno, el imperio de la belleza, ya sabes, Joseph, que hay un Joseph prácticamente en cada barrio, pero la casa central, que es todo un imperio de la belleza, queda ahí al costado de la terminal de ómnibus sobre la avenida Fernando de la Mora. Bueno, mis invitadas de hoy, una faltó porque se le perdió el perro a su hijo, ¿verdad? Que es la senadora de Silvia Masi, que le estamos buscando, y que nos diga también cuál es la característica del perro para poder decir. ¿Un qué? Un collie viejito. Bueno, de todas maneras, decirle que si puede venir igual que venga. Bueno, con nosotros la senadora Blanca Ovelar, senadora por la ANR. ¿Qué tal, Blanca? Gracias por venir. Muchas gracias, Nina. Muy buenas noches para vos. Buenas noches a la amable audiencia. También, senadora Esperanza Martínez, senadora del Frente Guazú. Gracias por venir, Esperanza. Gracias por la invitación, Nina. Un saludo a las compañeras y a la audiencia. Rocío Casco, diputada por Avanza País. Hola, Rocío. Hola, Mina. Muchas gracias por la invitación y también el saludo a las panelistas. Bueno, el presidente de la República, como todos los años, como lo hacen todos los presidentes, a mitad de año presenta un balance de gestión que es el 1 de julio, ¿verdad? Que presenta. Todos los 1 de julio se elige nueva mesa de directiva y asumen ahí las nuevas mesas directivas, tanto del Senado como diputados, y se hace el informe de gestión. En relación a este informe de gestión, la verdad que tengo que decir de los informes de gestión que me acuerdo, este fue el informe de gestión más debatido, en el sentido que o le sorprendió a la gente algunos puntos del informe, porque se debatió bastante, sobre todo algunos, digamos, que nos llamaba un poco la atención. Y como en informes anteriores, el presidente de la República, por ejemplo, en algunos puntos, había dado informaciones erróneas, para no decir habría mentido, porque yo creo que también los que le proveen la información, porque obviamente a alguien, ustedes saben, este informe se lo hace alguien, a todos los presidentes, digamos, no solamente a este, y se nutre de los informes de los diferentes ministerios,
etcétera, secretarías, instituciones del Estado en síntesis, ¿verdad? Y muchas veces le pasan también insumos incorrectos, ¿verdad? Esa vez pasaba en términos de obras públicas el año pasado, que yo sabía perfectamente que lo que decía, eso no iba a pasar. Y dicho y hecho no pasó, ¿verdad? Y si yo sabía, se supone que el presidente tendría que haberlo sabido también, ¿verdad? Entonces, bueno, yo me imagino, quiero creer que en realidad el ministerio le pasó mal la información. Pero este año también estuve atenta y había algunas cosas nomás que por eso es importante que ustedes están acá y poder, porque yo solamente de oído así me llamaba la atención y decía, qué bueno que ustedes puedan ver qué es cierto y qué no, porque, por ejemplo, yo de verdad voy a aplaudir lo que está bien de ese informe, es decir, qué bueno si tal cosa, pero quiero saber si eso es cierto, digamos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, decía que hay un 94.7, si no me acuerdo, de ocupación plena, o no plena, decía, hay un, del nivel de ocupación. Nivel de ocupación, 94.7. Entonces me pareció altísimo, a ver, 94.7 de ocupación, habiendo, sin embargo, pobreza extrema tan elevada, etcétera, no me cuadraba bien ese número. Después también, otra cosa que no me cuadraba era que se duplicó la provisión de medicamentos. Cuando nosotros en la radio y todos los periodistas saben que la mayor queja que recibimos es de los médicos también, no solamente de los pacientes, ¿verdad? De los médicos es que no hay insumo, te dicen en privado, te dicen en público, etcétera. Entonces me llamó la atención que si se duplicó los insumos, a ver, entonces, o alguien se los comió a todos, que se llevó y robó, ¿verdad? Mínimo hay un problema de distribución. Claro, no, porque dijo la provisión, desde su provisión, pues se supone que vos le proveíste, no es la compra, ¿verdad? Sino que la provisión se duplicó. Entonces, bueno, en sí se equivocó de término o no se equivocó y realmente hubo una doble provisión. ¿Y dónde? ¿Y por qué no llegó entonces? ¿Por qué hay tantas quejas? O la gente se queja al pedo, qué sé yo. Quiero saber, ¿verdad? Y bueno, y algunas cuestiones así puntuales que sinceramente me llamaron la atención de este informe. Y bueno, quería escuchar a ustedes, que se supone que también escucharon el informe y que sobre todo manejan o pueden manejar inclusive más información que nosotros, pues ustedes pueden, como congresistas, pedir informes, etcétera, etcétera, y a lo mejor lo tienen luego. Rocío, una de las cosas que a vos te criticaron es porque, ¿qué es lo que hiciste? Porque mi cronista no se le ocurrió, por ejemplo... Estar atento, me parece, porque... ¿Qué es lo que hiciste, Rocío? No, en defensa del cronista, en realidad fue un acto que no estaba pensado, organizado ni programado, por eso es un papel oficio y bueno, escribí con un pincel que tenía a mano. Cuando el presidente Cartes hace un balance, digamos, de las relaciones internacionales, menciona específicamente a Venezuela, hace un discurso, un descargo político, digamos, de lo que él cree y de su posición política de Venezuela, y en un momento hace un llamado a la libertad de los presos políticos en Venezuela. Entonces a mí me pareció cuanto menos, bueno, una reacción. Desde hace mucho tiempo, al igual que la senadora Esperanza Martínez, venimos acompañando a los familiares y víctimas de Curuguatú. Y bueno, en un momento así espontáneo escribí el cartelito y le puse que presos políticos en Paraguay son los de Curuguatú. Más como y fue en ese contexto, ¿verdad? En ese contexto donde él estaba hablando muy específicamente de la realidad de otro país y, sin embargo, en la estructura de su discurso y de su presentación, es como si fuera que nosotros en Paraguay no tenemos problemas de seguridad, no existían los secuestrados, no teníamos ningún tipo de problema, incluso también en términos de los derechos humanos. Entonces, fue un acto espontáneo en ese momento. Estuve escuchando atentamente todo su informe. Sí, que yo creo que más que un informe tuvo una estructura de discurso
donde planteaba conceptos y mensajes políticos, conceptos, por ejemplo, tratando, por supuesto, de unir al lema de su campaña, que fue el tema del nuevo rumbo, hablando de la nueva y de la vieja política. Y estructuraba eso haciendo comparaciones a lo que fue el gobierno de Nicanor Duarte Frutos y después el gobierno de Lugo y el periodo que le tocó a Franco. Hacía como una comparación de lo que era la nueva, de lo que él se autodenomina como la nueva política y lo que era la vieja política en comparación a estas dos gestiones anteriores a la suya. Y también emitiendo mensajes políticos, digamos, en la relación interpoderes. O sea, hacia el Poder Judicial emitió un mensaje diciendo que el problema de inseguridad tiene que ver con la ineficiencia del Poder Judicial en términos de no solamente de las condenas, sino de los presos sin condena, etc. Y también planteó un mensaje hacia el Parlamento, ¿verdad? Para mí, desde mi posición, un mensaje cuanto menos autoritario, para no decir en un En realidad lenguaje... hacia el Senado otra vez, más específicamente. Claro, los halagos para diputados, Sí, donde sabemos que tiene un control mayoría absoluto, y hacia el Senado, por supuesto, un mensaje diferente. Bastante hostil, por cierto. Bastante hostil, donde plantea que cualquier tipo de críticas que se pueda hacer a su gestión, a su gobierno, a su pensamiento político, incluso es de gente ignorante y de gente mediocre. O sea, una persona que en política no tolera, digamos, la disidencia o la crítica, cuanto menos yo puedo decir que es una persona autoritaria. Y envió mensajes muy fuertes de lo que él entiende, creo yo, ¿verdad? De lo que él entiende como el consenso, ¿verdad? Y como el consenso dio mensajes políticos disciplinarios incluso hacia esto, bueno, hacia el Parlamento en su conjunto, también hacia el Poder Judicial. No habló en ningún momento de cuáles son los acuerdos que se firmaron. Sé que hubo acuerdos que se firmaron de relacionamiento interpoderes, por ejemplo. ¿En qué consiste la reforma del Poder Judicial? ¿En qué consiste la posibilidad de la reforma del Código Electoral? O sea, no hizo referencia a nada de eso. Y combinó eso con datos, con cifras, ¿verdad? Como diciendo, yo hago esto, y mandó un mensaje de querer disciplinar a todos los diferentes grupos y sectores políticos y descalificando cualquier tipo de opinión contraria a la suya, ¿verdad? Yo la verdad que es la primera vez en mi vida que presencio, ¿verdad?, un informe presidencial. Los otros me tocó escuchar por la tele, o sea, ver por la tele, escuchar por la radio, y la verdad que fue un informe de gestión bastante, con mucho sesgo. Por eso yo decía que era un discurso político, ¿verdad?, en la forma en la que él estructuró claro, la presentación de su informe de gestión. No es negativo que sea un informe político, digamos, ¿verdad? Porque de hecho un informe de gestión tiene un contenido político también, digamos, y obviamente la forma que lo hagas, ¿verdad? Puede ser, de hecho, darle mayor contenido político, porque vos necesitas, digamos, resaltar tu gestión. Eso a mí lo que, digamos, más me llama la atención, digamos, o sea, no que me llama la atención en él, pero digo, lo que no me parece correcto, en síntesis, ¿verdad?, es ir al Parlamento, ¿verdad?, con una actitud así de hostil, ¿verdad?, en el sentido famoso, y por casa cómo andamos cuando vos le decís, ¿verdad?, porque se va reclamando y siendo hostil con el Senado, también reclamándole a la justicia, más o menos, finalmente todos tienen la culpa menos su gestión, ¿verdad? Entonces eso no me parece correcto, porque hay que decir que su gestión, efectivamente, por lo menos lo que se siente en la calle, no es del todo buena, ¿verdad? Y hay alguna cuestión en donde sí, para mí ya directamente me pareció la caradurez, para no decir la mentira con patas, ¿verdad?, que es el caso de el Pilcomayo, ¿verdad? O sea, la parte del informe del Pilcomayo, que yo lo pasé 1000 veces en la radio, porque pensé, yo escuché mal, yo, ¿verdad?, me maldispuse. Pero increíble, porque en el Pilcomayo tuvimos una intervención correcta, según qué sé yo, y ahora, según lo que diga el clip, ¿cómo si él mismo, sabe, le tuvo que cambiar al tipo del Pilcomayo, ¿verdad?
O sea, no puede decir que su gestión fue buena en el caso de Pilcomayo. Tendría que haber dicho en todo caso, realmente yo tengo que lamento decir que nuestra gestión en el Pilcomayo fue terrible, por eso lo cambié a este desgraciado, Claro, hijo de claro. puta, ¿verdad? Ahí No está sé, lo posible, ¿no? Claro, por lo menos que le eche la culpa a otro si quiere, ¿verdad? Y ya lo hemos llevado, lo hemos imputado, vamos a imputarle, qué sé yo, ¿verdad? Claro. Dice, ay, pero no puede decir que fue fabulosa la gestión si él mismo le tuvo que sacar al tipo y vemos a todos los animales muertos. O sea, entonces digo, cuando me miente alevosamente en algunos puntos, entonces, ¿qué pasa? Como dije yo en la radio, por eso les llamo a ustedes. Ahora, después yo ya digo, bueno, ¿qué aplaudo? Porque si a mí me dice también que con Petropar ahorramos 280 millones de dólares año, yo voy a aplaudir, eso sí es cierto, ¿verdad? Porque así dijo. Entonces, pero ¿qué pasa? Ya no sé, porque como sé que me mintió asquerosamente con el Pilcomayo, entonces no sé qué puedo aplaudir y qué no. Entonces por eso le pregunto, ¿se duplicó la provisión de medicamentos? Yo también voy a aplaudir. Pues le escucho a todos los médicos, no a todos, pero digo, le escucho a un sector de médicos, le escucho a la gente que dice que no hay medicamentos. Entonces, a ver, ya entra en crisis, no, pero no es cierto, o sea, no le puedo aplaudir porque no sé si es cierto. Entonces, a ver, Esperanza, el tema médico, digamos que vos fuiste ministra, vos sabés, seguís teniendo contacto con tus compañeros médicos. Esto revisaste vos, porque sé que dijiste que ibas a revisar a ver si se duplicó realmente la provisión a los hospitales. Bueno, mira, el tema de medicamentos en el caso de cuando nosotros asumimos, se hicieron unas políticas relacionadas al tema de medicamentos, ¿verdad? No teníamos sistemas informáticos, no teníamos Bademeco, no había una lista de compras, etcétera. Entonces, hicimos una política sobre la cual avanzamos. Creo que el problema del gobierno Cartes, y en el caso particular de salud, es que lo que no se puede ver fácilmente es cuál es la política que se implementa. Entonces, si miramos la ejecución presupuestaria del año 2014, llegaron a 30%, terminaron, Mina. ¿Cómo 30%? ¿Solo se ejecutó el 30%? Solamente, el 2014 fue catastrófico. Y el año 2015 creo que se llega allá por los 60%. Entonces, si uno mira del 2008 al 2011, porque el 2012 estuvimos 6 meses, en realidad casi se duplica la inversión en medicamentos. El gobierno de Cartes en el 2014 también tiene un presupuesto muy aumentado, de 400 y algo se va a 600, pero ejecuta el 30%. Y en este momento, según informaciones, lo que se está haciendo es pagar deudas. Entonces, cuando miras la ejecución, no significa que son nuevos medicamentos de este periodo. Yo creo que ahí viene la explicación en que realmente ahora mejoraron la ejecución presupuestaria porque están pagando, efectivamente, deudas, pero están pagando cosas que ya se usaron, porque realmente el 2014 fue una gestión terrible, que no sé si fue un problema del ministro de Salud o del ministro de Hacienda. No sé si fue disponibilidad presupuestaria. Sí. Y el tema, digamos, de la... Pero llegan los medicamentos, y en relación Y el otro elemento importante de la gestión actual del Ministerio de Salud es su política de centralización. En este momento todos los hospitales, todas las regiones sanitarias, CENEPA, SENASA, todas las unidades de compra, que Salud tiene un presupuesto bastante importante, digamos, creo que está entre obras públicas, salud, están educación, los presupuestos más importantes. Hay una sola unidad de compras. Entonces, para comprar para todo el país hay solamente una. Antes el Hospital Nacional compraba, el Hospital Pediátrico, etcétera, y eso ayuda a la gestión. Entonces, yo creo que hay un retraso, una concentración muy importante, y con estos desfasajes en el pago, lo que yo creo es que no hay una buena distribución, por eso es que hay tanta queja. Hubo más plata, se ejecutó menos y se ejecutó atrasado. Entonces, los números hay que mirarlos realmente con la distribución y la provisión final, y por eso es que no coincide
finalmente con la percepción de claro, los médicos. con la sensación y lo que dicen esos números. Así mismo es. ¿Y cómo uno puede saber en un presupuesto, ustedes que manejan el presupuesto, si ponerle 500 millones, te digo cualquier cifra, 500 millones que se gastó en la provisión de medicamentos es pagando la deuda de viejos medicamentos o son nuevos y que se distribuyeron? ¿Cómo uno sabe eso? Pedir un informe, pedís al final del ejercicio cuáles fueron las deudas pendientes de pago que se obligaron y no se pagaron. Entonces, termina el año, estas se pagaron, estas se obligaron, se tienen que pagar, pero ya no se paga este año, entonces en realidad come el presupuesto del año que viene. Y si 2014 terminaron con 30%, histórico es, el más bajo en los últimos 20 años, diría, porque en realidad antes teníamos menos presupuesto y también baja ejecución históricamente, porque salud siempre ha sido difícil. Nosotros tuvimos un poco menos que ellos, pero en el año 2010 y 2011 ejecutamos 90 y 88%. ¿verdad? Entonces a veces, por eso digo, no solamente hay que tomar la cifra absoluta, sino mirar la política, cómo se implementó y finalmente el gran evaluador de esto es la gente que se va al servicio de salud y hoy no encuentra la vacuna, hoy no teníamos vacunas para neumococos. Hoy, en esta mañana, porque me llamaron a pedir, habían medicamentos con stock cero, por ejemplo, en el hospital del INERAM, ¿verdad? O sea, y eso va sucediendo cuanto más alejados los servicios, los hospitales centrales están mejor proveídos, pero andate a una unidad de salud de la familia en Canendillú, en Caazapá, etcétera, y ahí ya vienen las grandes dificultades. Bueno, tengo que ir a una breve pausa y después estamos con la senadora Blanca Ovelar a ver qué le llamó la atención a ella. A mí me llamaron la atención estos puntos, a ver qué le llamó la atención a ella y qué pudo comprobar de que si es cierto, no es cierto, o si está de acuerdo o no con ese informe. En Achón ya sabes que te ayudan a crear tu mundo, de manera rápida y sencilla. Mira lo que son las cocinas, por ejemplo, de Achón. Es simple, vos tenés que llamar, anotaste el número, al 600-7999, van a tu casa, miden el espacio que tenés y te reforman la cocina, te dejan una cocina nueva. Lo mismo pasa con los placares, con los vestidores, con tus dormitorios. Llama al 600-7999 o anda directamente a la avenida Mariscal López, esquina Meterio Miranda, y vas a ver todos los accesorios, los tonos, las texturas. Bueno, impresionante, toda la variedad que te da Achón. Así es que Achón, deja que Achón te ayude a crear tu mundo. Ahora sí, brevísima pausa, enseguida volvemos. Las madrastras les preparan de beber. También contamos con la Inés. Disfruta de la red 4G LTE más grande y poderosa del país. Aprovecha las ofertas exclusivas de la Gran Feria Tigo en la Expo Mariano Rocalonso. Los mejores smartphones con grandes descuentos. Ofertas exclusivas en la Expo del 2 al 17 de julio. Una razón más para que elijas Tigo. Conmigo, lo que ves es lo que tienes. Y yo espero lo mismo de mi mascara. Ahora, Revlon presenta una colección de mascaras para que logres el look que deseas fácilmente. Así que puedes elegir entre ultra volumen, super alargamiento, volumen y alargamiento máximo, definición dramática o el Ultimate All-in-One. La elección es tuya. Elige amor. Una revolución en mascara. Revlon. Love is all. ¿Ashley? ¡Hey, hola! ¿A dónde vas? ¿A la farmacia? Farmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Farmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Dame un poquito más de garra, okay. Vamos una más con todo. Ahora. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Bien, va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Genial. Farmacenter te cuida. Carga en Barcos y Rodados, completa tu cupón y participa del último sorteo de combustible gratis de por vida. ¡Apúrate!
Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman ContiFlash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.pi. Sonreí, tu préstamo del Banco Continental ya está. ContiFlash. Venga a Guazú Residencial Calle 14 a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así, aprovecharlo. Bueno, ya sabes que lo mejor para tus fiestas y recepciones, Confitería El Molino, obviamente. Dirección España, Casi, Brasil. Teléfono 021 22 53 51, 021 20 40 31. En la web www.confiterialmolino.com.pi. Bueno, ¿pensás en construir? Ya sabes, Mateco la solución. Stock permanente de cemento, varilla, arena, piedra, productos cerámicos con calidad y cantidad garantizada en todos los productos. Además, alquiler de equipos, grúas y contenedores. Desde el cimiento hasta el techo, Mateco la solución. Encontrar todo en un solo lugar. Avenida Madame Lynch, casi Eusebio Ayala. Anota el teléfono de Mateco por si vas a construir. 501-700. Mateco, calidad y cantidad garantizadas. Senadora, ¿qué te llamó la atención a vos de ese discurso? Sí, Mina, a mí me sorprendió bastante cuando él concentra su crítica en dos periodos de gobierno, al gobierno de Nicanor y al gobierno de Lugo. Y dice que en ambos periodos, en esos 10 años, del 2003 al 2013, se aumentó 81.000 el número de funcionarios públicos. Y afirma a continuación que esa era la causa de la tragedia de este pueblo. Y yo creo que allí hace falta hacer una discriminación muy clara. Presentar de esa manera el informe, sumar el salario de todos los funcionarios es una manera engañosa de plantear, porque una cosa son los funcionarios públicos, los supernumerarios, sin capacitación que ingresan al Estado por prebenda, que hay en este gobierno también. Y otra cosa muy diferente son los profesionales que la patria necesita para la presencia del Estado en muchos sitios. Por ejemplo, en el mismo informe él dice de que 5.412 niños de 3 y 4 años ingresan por primera vez a una educación temprana. Y eso es cierto y es algo muy bueno. Claro, yo estoy de acuerdo. Para eso se tuvo que contratar maestros. Claro. Él dice en su informe que se redujo a 1.000. Yo participé en la elaboración del plan de gobierno, el número de funcionarios que no contrataron ninguno y que se redujo a 1.000, dice al final, cuando presenta las cifras y compara y dice que esa es la causa de la tragedia. A mí me impactó mucho eso porque faltaba discriminar. Él prometió en su gobierno, o sea, el plan de gobierno de Horacio Cartes contemplaba la contratación de 3.000 médicos en los 2 primeros años, para elevar el ratio médico por habitante, que tenemos el más bajo de Latinoamérica. La Organización Mundial de la Salud dice que hace falta tener un mínimo de 25 médicos por cada 10.000 habitantes para tener un sistema de salud sustentable. Nosotros no figuramos en ese ítem, no figura nuestro país en el informe 2014 de la Organización Mundial de la Salud. Yo revisé médicos por habitante y Paraguay está rayita, no tiene datos. Un dato del 2010 dice que tenemos 6,7 médicos por cada 10.000 habitantes. Probablemente eso subió, pero ¿a cuánto estamos y cuántos médicos tenemos que tener? ¿Cuántos maestros necesitamos para mejorar la educación? Justo en el 2003, que él menciona, empezó la reforma de la media. En la reforma de la media, cuando empieza en el bachillerato la reforma, en el Paraguay solamente el 24% de los jóvenes de 15 a 18 años estudiaban el bachillerato. Eso aumentó con la reforma y en el 2008 llegó a 54%.
Eso significa expandir el acceso a la escuela y eso requiere más maestros. ¿Qué pasa con los policías que año a año se gradúan en la escuela de policía? Tienen que ser absorbidos para formar parte de la estructura institucional de seguridad del Estado. Entonces, si yo digo que no contraté a nadie y que los que contrataron muchos son los responsables de la tragedia, estoy metiendo un sesgo muy fuerte donde no se discrimina, porque hay que discriminar, no se puede meter a todos en la misma bolsa. Claro, él hizo con el tema del funcionario público lo mismo que hace con los políticos, mete a todos en la misma bolsa. Hay políticos de todas clases, ¿verdad? Pero estamos personas comprometidas con el destino de este país que hemos trabajado toda la vida por el bien público. Y él descalifica a todos. Es más, en un momento dado dijo, mi gobierno no tiene problemas de gestión, tiene problemas de que están en contra, y señaló ahí a un senador a quien mucho después le cargamos por eso, ¿verdad? Del viejo modelo, los que quieren meter... yo le dije que era Julio, y Julio me dice, no, era... Bueno, pero esa es una broma aparte, ¿verdad? Va a poner un poco de humor. Realmente faltó discriminar. El tema... El presidente tiene que diferenciar el tema de los funcionarios públicos. Usa que es el tema del funcionario público. Sí. Ya en 2 o 3 oportunidades me encontré con funcionarios públicos que me dijeron exactamente la misma cosa, te digo, que se hicieron el shopping en diferentes lugares, pero usted que me caló hondo en el sentido siguiente. Dijo que era la causa de la tragedia. Claro, pero no, eso porque fue mucho antes de este discurso, tengo que decir que fue mucho antes, ¿verdad? Pero cuando él tiene, viste, una política de los funcionarios públicos, son todos unos... Sí. Bueno, tanto se carga sobre los funcionarios públicos que me dice, señora Mina, vos sabés que mi hija ya no se quiere ir más a la escuela. O no quiere decir que es hija de una funcionaria pública, que mi mamá trabaja en la justicia electoral, que se le echó a todo lo de la justicia electoral. No quiere decir, yo señora trabajo hace tanto en la justicia electoral, ¿verdad? Laburo, soy tal cosa, ejerzo tal función, ¿verdad? Y cuando vamos a poder decir, tu mamá, ¿qué es? Mi mamá es doctora, mi mamá es maestra, mi mamá es periodista. Mi mamá trabaja en la justicia electoral, no quería decirla, nena, ¿verdad? Porque más o menos todos son unos ladrones ahí, ¿entendés? No, o sea ese es un enfoque muy errado. Es un enfoque terrible, porque o sea que vos estás, como dice, poniéndole en la misma bolsa absolutamente a todos, no ¿verdad? Se puede. Además, y esa gente tiene hijos, esa gente tiene dignidad, esa gente labura, o sea... Y ahora no, ahora una fobia contra los funcionarios públicos. Pero Mina, necesitamos elevar nuestra relación de médico por habitante, necesitamos mucho más médicos en Paraguay. Necesitamos más policías, necesitamos más docentes. El Uruguay tiene casi la mitad de nuestra población escolar y tiene casi el mismo número de maestros. O sea, nosotros para que el Estado esté presente en todos los rincones de la patria, necesitamos más funcionarios técnicos, necesitamos más personal de blanco, más enfermeros, necesitamos más odontólogos. Yo no sé lo de la vieja y la nueva política, ¿verdad? ¿Cómo ven ustedes? Porque... No todo lo nuevo es bueno. Esta copa será una copa vieja, pero es fabulosa. Yo puedo comprar una nueva que es horrible, que te raspa todo. No todo lo nuevo es sinónimo de mejor, ¿verdad? Primero. Pero en segundo lugar, pues sabes que este tema de la nueva y la vieja política, ahora hablando en serio sobre, como él lo dijo en sentido real, de el clientelismo, ustedes más o menos los políticos. Sí. Y ahí fue que dijo cuántos funcionarios públicos se contrató y que ellos no contrataron, por lo tanto los de la vieja política son toda una manga de clientelistas, en síntesis, ¿verdad? Pero esa parte carece de veracidad. No, pero aunque no carezca de veracidad, yo quiero discutir después con ustedes lo siguiente, ¿verdad? Primero, que el tema del clientelismo, ¿verdad? La clientela política, ¿verdad? Es algo, sinceramente, que hay que analizar también en este país. ¿Qué significa y qué significó y qué sigue significando una clientela política? Porque acá el Estado siempre fue un gran empleador, esa es la verdad, ¿verdad? ¿Por qué? Pues no es un país desarrollado, el que quería desarrollar tanto, y hasta ahora no vinieron así masivamente las APP y todo esto a abrir grandes empresas ni nada por el estilo, porque, no sé, porque sinceramente... Una sola empresa se presentó para el ensanche de la Ruta 27. Es obvio que entonces el Estado tiene que seguir generando empleo, trabajo, etcétera, ¿verdad? En segundo lugar, acá está la gente de izquierda, de diferentes movimientos, está vos que sos del Partido Colorado, me falta una liberal en realidad, pero todos los partidos, sinceramente, en este país dieron trabajo a su gente, vamos a ser sinceros. De ustedes los colorados
obviamente, tantos años, le dieron a muchísimos funcionarios, pero después hoy la composición de funcionarios públicos no es solamente colorado, hay una composición interesante de casi un 40% de no colorados, digamos, ¿verdad? Y en la época justamente de Lugo y eso, muchísima, que fue el único gobierno no colorado, digamos, el de Federico y Lugo, digamos, ¿verdad? Lugo Federico mejor, porque Federico fue después. Ingresaron muchísimos funcionarios, vamos a ser sinceros, muchos, es cierto, no sé si 81.000, pero muchos funcionarios metieron Lugo y Federico, ¿verdad? Pero yo digo una cosa, si ustedes hipócritamente dicen, no, sí, nosotros, porque entró pues de moda ese tema de estar en contra del funcionario público, entró de moda, pues son modas, ¿verdad? Estar en contra del funcionario público son todos una mierda, ¿verdad? Y unos imbéciles que no trabajan, etcétera, etcétera. Y también que no hay que meterle a nadie en la función pública porque sos vos una... No es así. O sea, yo creo que ustedes, de verdad, ustedes tienen que plantarse también como políticos. Claro. Y en serio, yo digo, yo no estuve de acuerdo en que del día a la noche de un plomazo se le echa todo lo de la justicia electoral masivamente. No, y seguro que habrá habido mucha clientela ahí, pero evidentemente hay gente también, ¿verdad?, que no consigue trabajo en otro lado, ¿verdad? Vamos a ser sinceros, porque no se consigue. Vos querés que da gusto ya pedirle a un político que te dé trabajo y todo eso, ¿verdad? Si vos tenés posibilidad. Yo, por ejemplo, tuve posibilidad en el sector privado, teniendo miles de amigos políticos, nunca se me ocurrió pedirle un trabajo. ¿Pero por qué? Porque tengo un trabajo fabuloso, ¿verdad? Y seguramente si era una pobretona última tirada, ¿verdad?, me iba a ir a golpear cualquier seccional para conseguir trabajo. No solamente, Mina, pues yo quiero discutirte en ese punto. Sí. No solamente una pobretona tirada. No, pero yo nomás esa gente. No, pero yo te cuento, para mí sí, es una opción. Técnicas también. Es una opción, porque la dignidad de la función pública, de trabajar por el bien público, es una vocación. Yo estoy hablando de las otras personas a que él se refiere. No lo que pasa es que comete un grave error. No sé, hasta eso estoy hablando, llegando hasta el extremo de aquellos que efectivamente por clientela, o sea, se van y le piden. O sea, digo, vamos a analizar social y políticamente también ese caso y no entrar en la moda de desprestigiar a todos, porque es muy doloroso. Primero para lo que vos decís, para los que están ahí laburando por ocasión y todo, ¿verdad? Hay gente brillante. Claro. Si me permitís, Blanca, unir con el tema del análisis que vos hacías, el tema de la tragedia social y del dolor paraguayo, digamos, en la balanza de los 1.000 funcionarios despedidos responsables de toda la situación versus las 20 familias más ricas de Paraguay y de cómo se da esa concentración y esa acumulación de esa riqueza. Y todo ese discurso de odio hacia el sector del servidor público, del funcionariado público, lo que evita es la discusión de fondo. ¿Cuál, por ejemplo, podría ser una discusión de fondo? Si vamos a hablar de calidad de vida, porque no podemos hablar de calidad democrática si no hablamos de calidad de vida y si no hablamos de expectativa. Acá seguramente manejan mejor que yo los datos, por ejemplo, de cuántos niños antes de cumplir los 5 años fallecen, y son las muertes invisibles de las que nadie habla, en nuestro país. Pero si te vas al caso de pobreza extrema, Rocío. Pobreza extrema. O sea, no pueden haber más de 1 millón de paraguayos así de pobres. Un ejemplo claro nomás aquí, agua potable. 1.200.000 de paraguayos y paraguayas no tienen acceso al agua. No vamos a hablar ya de otra cosa, de calidad de educación, de calidad de salud. Estoy hablando de agua, un elemento vital para la hidratación, para el lavado de la ropa, para la cocción de los alimentos, para el aseo personal. Agua estamos hablando, siglo XXI. Pero para volver otra vez a lo que quería plantear, es cómo se va a generar empleos, cómo se va a hablar de calidad de vida, de expectativa de vida, cuando toda la estructura impositiva de nuestro país, la recarga está nuevamente sobre el impuesto regresivo, el impuesto indirecto o el IVA, como conocemos todos popularmente. 68% de la recaudación es a través del impuesto regresivo. Sin embargo, el IRAGRO cayó al 41%, tuvo una caída de 41% para el tema de la recaudación. IRASI es 24%. 24%. Del fisco. Exacto. 24%. Entonces, si no hablamos si se habla de política redistributiva, ¿de qué es lo que estamos distribuyendo y de dónde se recauda?
Entonces de eso no se habla, entonces es mejor echarle la culpa a un sector donde ya existe un consenso de que, bueno, ellos son el problema de la República, entonces todos contra ellos. Entonces no se debaten cuestiones que son fundamentales para el desarrollo económico, el desarrollo social, intelectual, tecnológico, la generación de conocimientos, etc. No existe desde el gobierno, de este gobierno, que habla y se jacta de su nueva política. Por ejemplo, yo creo que hubo un retroceso, así como planteaba Esperanza, ¿verdad? El tema de la centralización en el sistema de salud es claro y categórico. Así como existe un retroceso hasta incluso con conceptos como son las políticas sociales y el vaciamiento de la palabra de la inclusión social. ¿Qué me refiero con eso? Que si bien existen números y datos de cantidad de kits entregados y compañía en diferentes instituciones, esas son políticas paliativas que ya fueron superadas hace mucho tiempo. Cuando en realidad, si uno quiere hacer una redistribución, combatir la pobreza y superar ese estadio de extrema desigualdad, lo que tiene que crear son sistemas sociales de protección, es decir, que los derechos sean universales, que el acceso a esos derechos, salud, educación, vivienda, trabajo, etcétera, sean generadas las condiciones para ese acceso. Y no que decir que existe una política de inclusión social porque distribuí una crítica enorme, creo que también al Ministerio, porque volvieron a repartir, no recuerdo cómo se llaman esas herramientas para el tema de las semillas, tan antiguas, que ya no se usa más, y que desempolvaron y repartieron y que no le sirve a nadie, ni al agricultor que recibió eso, ni a nadie. Entonces, es como, no sé, una gran mentira donde te muestran flashes con números como hasta para engañarte y decir, oh, todo lo que se hizo, y uno hasta cree que a uno nomás no le tocó. Dice, claro, no, yo nomás no siento, pero en realidad el 98% de la población paraguaya tiene acceso a medicamentos, su hijo ganó una beca, se fue ya a estudiar a una de las 50 mejores universidades del mundo, y a mí nomás no me tocó. Y que es una cuestión porque daba esa impresión. Sí, en el informe yo lo que entiendo, Mina, es que definitivamente gestionar un Estado tan desigual como el nuestro es una tarea difícil. Y que no se puede hacer desde una posición unilateral y triunfalista. Eso afecta negativamente más al gobierno, ¿verdad? Yo lamento porque yo creo que la gestión tiene que basarse en la capacidad de dialogar y de construir entendimiento en función a los temas que son. Y él dijo eso al principio, eso es lo que me llamó la atención. Pero a mí eso es lo que me extraña porque él dijo, pero él no cumple eso, porque él no conversó, nosotros quisimos conversar. No solamente eso, después se tiró contra el Senado, se tiró contra, o sea, dijo justamente, o sea, hubo una contradicción ahí, pues empezó de que todos tenemos que querernos más o menos para construir juntos el Paraguay, ¿verdad? ¿Qué querías decir? No, yo quería unir un poco las dos cosas que vos planteabas. Este tema de la política de recursos humanos y realmente qué es lo que nosotros esperamos de una rendición de cuentas. Un presidente hace una promesa electoral, llega al gobierno y pone recursos para cumplir su promesa electoral. Uno de los ejes estratégicos de Cartes fue la lucha contra la pobreza. Lucha contra la pobreza, cuya meta, por supuesto, aplaudido, bueno, porque lo que queda pendiente. Una lucha contra la pobreza cuya meta para el 2015, ¿verdad?, era bajar al 50%, que evidentemente no sucedió. Entonces, allí está la falla de su política de recursos humanos, porque si realmente él tuviera una idea de transferir esa masa de paraguayos que vive de la función pública, tiene que crear empleos. Y eso es justamente lo que no hizo este gobierno. Al contrario, toda el área rural de la agricultura campesina, que tenía su grupo de autogestión, autoconsumo, pequeño, todas entraron en crisis, mintieron con la CIA, hicieron un problema con el tema de la caña de azúcar, o sea, se produce un problema más grave en el campo que agrava más la situación de empleo. ¿Y qué termina haciendo?
y apoyando un poquito más las políticas iniciadas con Lugo, que nosotros nunca la defendimos como una lucha contra la pobreza, sino una lucha contra el hambre. Un paliativo, claro. ¿Verdad? Era una lucha contra las cuestiones, ¿verdad? Entonces, al haber un fracaso, él se lanza, ¿por qué? Porque se ha creado en la sociedad una aversión al funcionario, que los hay, que han excedido, que entraron con una casa de adobe y terminan con una quinta de 4 piletas y 5 cosas. Es claro que existe eso. Pero ¿cuál es el problema más grave? Yo te quiero leer el informe, porque yo lo que estuve haciendo es un poco mirar lo que nos había presentado el ministro de Hacienda, ¿verdad?, con respecto al presupuesto cuando vino en el 2000 para hablar del presupuesto del 2016, y él nos trajo un gráfico. El actual ministro de Hacienda. El actual ministro, por lo tanto me imagino que el informe del presidente, el del ministro de Hacienda. Según el informe del ministro, 2012, el presupuesto en recursos humanos era 11,14 billones. 11,14, no sé si de repente puede... Hacia allá, mira, atrás tuyo, allá. Acá, ¿verdad? Aquí tienen, ¿verdad? Tenemos 2012, 11,4, 2013, 12,7, 2014, 13,4 y 2015, 14,8. ¿En qué es lo que bajó el gasto en recursos humanos? Y acá es donde él es mentiroso, cínico y mentiroso. ¿Sabe por qué? Porque en realidad la política de recursos humanos fue su famosa matriz salarial, que la matriz salarial copia. El ministro de la Función Pública, que fue asesor en el equipo de Lilian Soto, cuando ella era ministra de la Función Pública, roba la idea de mala manera, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa la matriz salarial? Cuando nosotros estuvimos, y voy a tocar de salud, que es lo que yo sé, nosotros hicimos 5.000 cargos, desprecarizamos. 40% de los trabajadores, enfermeras y médicos tenían contrato de 10, 15, 12, 13 años. Contrato tras contrato, sin ningún derecho laboral, sin antigüedad, sin nada. 5.000 pasamos de contratos a permanentes, que es lo que él cuenta como 5.000, exactamente. Primera mentira. O sea, gran parte de esos contratados que ya existían trabajando, pero no estaban contratados. Digamos. Exactamente. ¿Y qué es lo que hace con su matriz salarial? Lo que hace es una élite de un grupo de funcionarios que hoy son los cartistas, que él tanto habla. Hoy es el cartismo que sumaron su salario, su bonificación, sus gastos de representación, porque ocupan un lugar, y lo convirtieron en un salario real. Entonces, si yo ganaba 5 millones y tenía 2 millones y 3 millones más y ganaba 10 millones en efectivo, hoy mi salario es de 10 millones. Y hoy yo soy jefa porque me nombró el equipo de Cartes, ¿verdad? En cambio, los que vinieron desde hace muchos años en la función pública y hoy son jefes y fueron jefes, siguen con su salario de 5, de 4, de 3. ¿Qué va a pasar en el próximo gobierno? En que puede ser que tenga el mismo Partido Colorado de nuevo gane el gobierno y quiera hacer cambios, porque hoy es Blanca la jefa y yo la quiero cambiar por Rocío. Resulta que ella se lleva su salario de 10 millones y el que viene no tengo la plata para darle. Entonces creo una élite. ¿Por qué? Porque es su mentalidad de empresario. Paguémosle bien a una élite, esa élite le controla al resto, ¿verdad? Sin ninguna política seria de realmente rescatar. Nosotros sí contratamos para los equipos el gasto en recursos. Y claro que por eso se gasta más dinero. Cuando venga otro gobierno, eso no sé a dónde se va a ir a los techos, porque a aquellas personas que ya tienen y a los nuevos que tienen que pagar otra vez salario más o menos de ese nivel. Mira, ¿qué está pasando en salud? Y puede mañana llamarle al ministro. Ellos tienen una deuda que no pueden responder. ¿Por qué? Porque la gente pasó de 5 a 10 como salario, pero se mantiene ese 30% o 20 o 40 o 150 de gasto de representación, que ya no es sobre 5, sino sobre 10. Y en este momento no pueden cubrir esos gastos. O sea, hay gente que no está cobrando la matriz salarial y en salud fueron 600 personas sobre 40.000. Si esa es política de recursos humanos, yo soy Demi Moore. Bueno, Demi Moore, tenemos que ir a la pausa. A la verdad que se me parece. Sí, pausa y volvemos. Puede ser un gran día, plantéatelo así.
aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. El barrio San Francisco, que aprovecho para agradecer a la Cámara de Diputados, porque esto sí es estar cerca de la gente, no tenerlos bajo agua acá al lado nuestro, mandándole todos nuestros desperdicios y jactándonos que estamos al servicio de la gente. Esta aprobación, salud y muchas gracias. Hoy puede ser un gran día. Amigo, lo que ves es lo que tienes. Y yo espero lo mismo de mi mascara. Ahora, Revlon presenta una colección de mascaras para que logres el look que deseas fácilmente. Así que puedes elegir entre ultra volumen, super alargamiento, volumen y alargamiento máximo, definición dramática o el Ultimate All-in-One. La elección es tuya. Elige amor. Una revolución en mascara. Revlon, Love is on. Descubrí un momento Tigo Money. Amor, ¿te acordaste de traer el efectivo? ¿Y para qué si tengo mi Tigo Money? La plata que cargo mi billetera Tigo Money en mi celular la puedo usar acá. Es mucho más fácil y segura. Activá y cargá hoy tu billetera. Adquirí tu tarjeta y descubrí una nueva forma de pagar con tu billetera Tigo Money. Y pagá de manera cómoda y segura. Sin recargos en tus compras. Sin costo de mantenimiento. Y recibí paquetigos de regalo por cada operación que realices. Pagando con Tigo Money, hacelo fácil. Porque en Tigo, el centro sos vos. Petropar es una empresa nacional que piensa y trabaja para la gente. La verdad que se siente la diferencia. Para nosotros que andamos mucho, cada litro que ganamos suma. Con precios justos, combustibles más amigables con el medio ambiente y una mejor administración. Ofrecemos productos de calidad garantizada para la gente. Petropar, comprometido con el Paraguay. Gobierno Nacional, construyendo el futuro hoy. Carga en Barcos y Rodados, completa tu cupón y participa del último sorteo de combustible gratis de por vida. ¡Apúrate! Venga a Guazú Residencial Calle 14 a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Hoy puede ser un gran día. En estos primeros 3 años de gobierno, frenamos la contratación de funcionarios públicos. Si estás buscando los mejores descuentos en smartphone, aprovecha las ofertas exclusivas de la gran Feria Tigo en la Expo Mariano Roque Alonso. Vas a encontrar precios increíbles para poder tener por fin tu smartphone. Acércate al stand de Tigo del 2 al 17 de julio y encontrar los mejores smartphones para disfrutar al máximo de la red 4G LTE más grande y poderosa del país. Una razón más para que elijas Tigo, porque en Tigo, ya sabes, el centro sos vos. Bueno, 2 cosas. Una que no habló, que decían ustedes en la pausa, que es el endeudamiento público, ¿verdad? Y el otro es el tema de Pilcomayo, que les dije que para mí fue increíble lo que dijo sobre el Pilcomayo. De verdad, me quedé así asombradísima. Sobre el tema del endeudamiento público, a ver, decían ustedes fuera del aire de que no se habló y es gravísimo, sí. Blanca, ¿no? Sí. Yo pienso, Mina, que ese es un tema que ha frenado el avance en la calificación del país. Está en un stand-by, justamente por el crecimiento de la deuda. Yo creo que un país pobre se puede endeudar para poder construir su desarrollo, o sea, estamos de acuerdo con eso. Lo que nosotros esperamos es que haya un mejoramiento en la gestión y queremos decir al presidente que sí hay problemas de gestión, porque no puede ser que los términos de referencia para hacer una contratación pública, para hacer una licitación para una ruta, se tarde 6 meses en escribir, no puede ser. Eso se tiene que hacer con mucho más rapidez. Solamente una empresa se presentó para hacer las obras de duplicación de las rutas 2 y 7.
Nosotros esperábamos que haya mucho más interés y en eso se está fallando y esa es una falla de gestión. Ayer nomás veíamos en cosas pequeñas y en cosas grandes hay problemas de gestión. Se hace el desvío de las obras que se están encarando en Madalins y Última, que me parece que son tan importantes y tan necesarias y aplaudimos esos actos, ¿verdad? Pero se hace el desvío y la gente tiene que desviar hacia el CID, se hace el desvío en un terreno anegado de agua servida. ¿Cómo es posible que eso no se pueda prever 4 cuadras, 10 cuadras de un arreglo? Los transeúntes, transeúntes no, luego los automovilistas todos se han quejado. O sea, evidentemente hay problemas de gestión. A mí, yo lo que siento es que en el informe de gestión un presidente vaya y culpe a gobiernos anteriores de la tragedia 3 años después. Yo creo que tiene que haber más creatividad, un más sentido de estadista para mirar la realidad y asumir juntos. Porque yo puedo decir a la gente, esto estamos haciendo, pero esto mire que cuesta. Por esto y por esto y por esto. Porque un informe con un poco más de autocrítica es mejor, cae mejor a la gente. Ahora, ¿ustedes no creen de que el hecho de que se centró realmente en lo que no hizo fulano, lo mal que hizo Nicanor y le hicieron, digamos, Nicanor y Lugo, ¿verdad? Y después despotricar contra el Senado y contra la justicia, o sea, contra él ni siquiera lo del Pilcomayo, que fue un error de su gestión, digamos, ni siquiera en eso fue autocrítico, ¿verdad? Este tema de Nicanor y Lugo, sobre todo de Lugo, que están ustedes acá, digamos, ¿verdad? No quiero dejar de hablar con ustedes sobre lo que significa efectivamente estos 2 años que le restan al gobierno, porque son años ya prácticamente electorales, porque sabemos que ya está. ¿Ustedes qué opinan sobre este tema de la reelección o no? Porque esto es algo que obviamente va a influenciar, no solamente en la gestión, en el ánimo, en todo. Tengo que ir a la pausa y quiero que me digan, a ver, ustedes en sus respectivas bancas ¿votarían por la reelección? O sea, por una enmienda para habilitarle a Lugo, a Nicanor y a Cartes, luego de la pausa. Dale día libre a la experiencia para comentar y recíbelo como si fuera fiesta de guarda. Hola. ¿A dónde vas? ¿A la farmacia? Farmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Farmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Dame un poquito más de garra, vamos una más con todo. Ahora. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Bien, va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Genial. Farmacenter te cuida. Conmigo, lo que ves es lo que tienes. Y yo espero lo mismo de mi mascara. Ahora, Revlon presenta una colección de mascaras para que logres el look que deseas fácilmente. Así que puedes elegir entre ultra volumen, super alargamiento, volumen y alargamiento máximo, definición dramática o el Ultimate All-in-One. La elección es tuya. Elige amor. Una revolución en mascara. Revlon, love is all. Disfruta de la red 4G LTE más grande y poderosa del país. Aprovecha las ofertas exclusivas de la Gran Feria Tigo en la Expo Mariano Rocalonso. Los mejores smartphones con grandes descuentos. Ofertas exclusivas en la Expo del 2 al 17 de julio. Una razón más para que elijas Tigo. Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman ContiFlash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.pi. Sonreí, tu préstamo del Banco Continental ya está. ContiFlash. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo. Bueno, para variar se nos reba el tiempo, entonces así, en 3 palabras, para poder sintetizar la gestión del presidente Cartes, pónganle una nota. Blanca Ovelar, empecemos contigo, del 1 al 10, porque sos maestra y podés calificar. A ver, ¿cómo le calificarías al presidente? ¿Lo aplazás? O sea, ¿le tenés que poner menos de 4 o le pones más de 4?
Yo le pongo 5. Por algunas cosas que sí, yo creo que se hacen bien. Sí. Estoy muy de acuerdo con el programa Carlos Antonio López. Ese es un programa clave, formar la inteligencia, invertir en investigación. Estoy de acuerdo con eso, creo que es muy importante. Estoy de acuerdo con la educación temprana. Solamente mejoraría el programa focalizando en las zonas de mayor pobreza. Bueno, entonces hay cosas que yo creo que nosotros tenemos el máximo interés en que el gobierno haga bien las cosas, ¿verdad? Y nuestra crítica es porque creemos que es necesario que haya un retorno de la realidad, porque cuando un gobierno no tiene el retorno, diseñar políticas es muy difícil. Uno tiene que saber lo que significa eso. Gestionar el Estado no es lo mismo ordenar. Si yo soy ministro de una cartera compleja y porque yo decidí que esto se haga así, me quedo tranquila porque creo que eso así va a suceder, estoy equivocada. Gestionar el Estado es complejo, requiere realmente mucha prudencia y retorno permanente de la realidad para corregir en el tema de la realidad, retorno de esa realidad. Y si un gobierno no quiere escuchar el retorno de la realidad, entonces como mínimo es un gobierno autorreferente que se cree que sabe todo. Nadie sabe todo, y no por ser presidente se sabe todo. Hay que recurrir al que sabe. Del 1 al 10, la gestión de Cartes, Rocío. Bueno, en términos de gestión, yo creo que está diseñada a imagen y semejanza del sujeto político, que en este caso se llama Cartes. Una gestión que en definitiva está despojada de su dimensión social, democrática y productiva. Por eso, Mina, le doy un 4. Un 4. O sea, salva de todas maneras, con baja nota. Hoy un 4. Muy bien. Rocío le da un 4. ¿Vos? A ver. Mira, Mina, si vamos a evaluar lo que él prometió, yo lo aplazaría, porque ni combatió la pobreza, ni la disminuyó, no generó empleo, la seguridad es terrible, las políticas de inversión, lo único que creo que prometió y cumplió fue con la deuda pública. Pero siendo justos, hay algunos aspectos de su gobierno que evidentemente pueden ser reconocidos, como por ejemplo esta cuestión de la transparencia, de estas campañas de información sobre... en ese sentido creo que hay un avance importante de información, no toda la que deseamos, pero sí hay un avance en ese sentido. Pero en relación a lo que él dijo, esto voy a hacer con estos resultados, realmente... está aplazado. 3 le puso Esperanza, 4 Rocío y 5 Blanca. 3, 4, 5. Se pusieron de acuerdo, parece. Correlativo a los números. Por último, ahora sí que me fue el tiempo. ¿Ustedes votarían, ya sea vía la enmienda, vía lo que les toque votar, vía la constituyente, pero si ustedes tienen que decidir, ¿verdad? La reelección para el 2018, ¿qué decidirían? ¿Por el sí o por el no a la reelección? Y esto le habilita a todos, o sea, a Cartes, a Nicanor, a Federico y a Lugo, ¿verdad? Que son los que podrían tener interés, digamos, en reelegir. Federico nunca planteó en realidad, pero estos 3 sí, de una forma u otra sabemos que se pueden plantear, ¿verdad? Nicanor, ¿vos votarías por la reelección, por una figura, ya sea enmienda constituyente? Sí, Mina, yo creo que para nosotros Lugo está habilitado, pero si se diera la posibilidad de dar oportunidad a otros expresidentes para que pudieran competir, nosotros no tenemos problema en competir con el presidente Cartes. Sería fantástico, Lugo Cartes 2018, una pelea de 2 proyectos realmente antagónicos, como proyectos políticos. ¿Votarías por la enmienda, por ejemplo, si esa sería una vía más rápida para que todos puedan ser reelectos? No, yo no estoy en contra de la figura de la reelección como figura. Creo que así como se planteó el contexto, el tiempo, etcétera, creo que es una falsificación de las promesas políticas por parte de Cartes, por lo tanto votaría por el no. 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 Hoy no. Ajá. ¿Pero por qué? A ver, ¿para que Cartes no sea reelecto? No, no tenga posibilidad. Creo que hay que tener honestidad en términos de cuando uno plantea su programa. Si Cartes planteaba desde el principio que iba a colocar la figura de la reelección y nos permitíamos entre todos debatir en el primer semestre, digamos, de su gobierno, por supuesto que sí. Por eso para mí es complicado, porque yo no estoy en contra de la figura de la reelección.
pero así como está siendo planteado en este momento, votaría por el no, por la figura de la enmienda. ¿Vos, Blanco? Yo también, a mí me gusta la reelección, existe en todos los países y por qué no existiría en Paraguay. Pero creo que tiene que darse en el marco de un debate político mucho más amplio en el Paraguay y a través de una reforma constitucional. La constitución nuestra es una buena constitución, faltan algunos aspectos que se tienen. Yo, por ejemplo, mejoraría el tema de la doble nacionalidad. Los hijos de paraguayos que nacieron afuera no pueden optar por la nacionalidad, tienen que elegir una u otra. Y eso es algo, justamente pongo porque es un tema menor, claro, como también por la reelección, pero no unos comicios contextualizados para una coyuntura. Creo que hoy las condiciones no son las más favorables para tener un amplio debate sobre eso. Y no estoy de acuerdo que sea por la enmienda. Tiene que ser a través de una reforma. Yo, sin embargo, estoy absolutamente de acuerdo con la figura de la reelección siempre. La verdad, creo que... ¿De cualquier forma? De cualquier... No, yo estoy de acuerdo con el concepto de reelección. En todos los países del mundo, en Estados Unidos, en todos lados, uno puede reelegirse por una vez más. Entonces estoy de acuerdo. Y soy consecuente con eso. ¿Eso qué quiere decir? La vía que sea, que haya reelección, ¿verdad? Sinceramente, eso si le habilita a Carte que no la aguanto, o le habilita a Lugo que la aguanto, no le habilita a Nicanor que no la aguanto, no importa eso. O sea, mi concepto tiene que ser para todos, ¿verdad? Independientemente que no me guste que Carte llegue a ser otra vez presidente, no importa eso, que la gente elija. O sea, yo creo de verdad que tenemos que habilitar, justamente en esta coyuntura más que nunca, porque hay 3 personajes que quieren ser reelectos. Y que la gente decida, sinceramente, de verdad que la gente decida. O sea, yo lo que creo que, y entiendo también, no es que soy idiota, que ustedes muchas veces por intereses políticos no quieren la reelección. Entonces, ese problema, eso nunca va a haber reelección y realmente dejemos nada que la gente decida. Que los candidatos que ahora están en carrera, discúlpame, Mina, asuman que quieren la figura de la reelección. Claro, lo que pasa es que en campaña presidencial todos se hacen... No, pero no importa. Y dicen no. Pero a mí qué carajo me calienta lo que haya dicho Carte. Yo digo lo que a mí me interesa. A mí me interesa que haya reelección en mi país. Porque si hay un tipo que me gusta, quiero que pueda volver a ser electo, aunque sea un periodo después, ¿verdad? O inmediatamente. Entonces digo, si a mí me interesa que el pueblo tenga ese derecho, a mí qué importa lo que haya dicho Carte y después se contradijo, entonces yo le iba a castigar a él porque él no dijo luego. ¿Qué me importa? O sea, allá él que no haya dicho que sea un mentiroso, me cago en sus mentiras. Yo lo que quiero es que haya reelección. Y si yo quiero que haya reelección y de verdad defiendo la figura de la reelección, ¿cuándo es lo que va a ser ese maldito momento? Porque no porque le iba a beneficiar a Rodríguez, no porque le iba a beneficiar a Nicanor, no porque le va a beneficiar a Carte, no porque... Entonces nunca le vamos a hacer. O sea, hagamos que le beneficie al que el pueblo quiere y nos jodemos y le eligen la que a mí no me gusta. ¿Verdad? Sinceramente, bueno, pero ya se me fue el tiempo. Gracias, chau. Los espero siempre de lunes a viernes de 8:30 a 12. Ya saben, por Radio 1000, los lunes y miércoles a las 22 acá por Red Guaraní. Muy buena noche. Miércoles de Mina fue presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendón. Achón, renova tu mundo. Con los auspicios de Pharmacenter te cuida hace más de 30 años. La loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más segura en la vida. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción. Calidad y cantidad garantizada. Barcos y Rodados, carga para toda la vida.